Bien, hermanos, feliz año a todos. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos de viaje. Yo llegué ayer, creo, casi a las 8 llegué del viaje. Estuvimos en la Ciudad Blanca, queríamos blanquearnos un poco, creo que no hemos podido porque el sol está fuerte en todas partes. Parte de mi familia todavía está por allá. Esta mañana estoy con mi papá, don Alberto Quispe, que me acompaña. Con él estuvimos de viaje. Queríamos compartir este tiempo, que él también se blanquee un poco porque no conoce por esa zona. Y por eso, hemos estado teniendo un tiempo familiar en estas últimas semanas. Entonces, yo gustoso para compartir la palabra del Señor con todos ustedes en esta mañana. Esta mañana queremos seguir pistas de una iglesia, cómo se ha desarrollado, cómo se ha desenvuelto a lo largo de los años. Hace como un mes estuve en una capacitación, se llamaba justamente Pistas Bíblicas. Trataba sobre el trabajo de los niños. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pistas encontramos en la Biblia sobre los niños? Y el tema es que salí bastante desafiado. Y el pastor decía que el niño es un sujeto, no un objeto, un sujeto teológico. O sea, del niño podemos aprender mucho. Por algo Jesús nuestro Señor ha puesto como modelo, como ejemplo a un niño. Entonces el niño es un sujeto teológico. Pero eso no es la prédica de hoy, sino vamos a seguir pistas bíblicas respecto a una iglesia que lo leemos aquí en la Biblia. Ya le hemos leído el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 en adelante. No vamos a hacer un estudio, exegético profundo sobre este pasaje, sino vamos a revisar algunos otros pasajes que tienen que ver con la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se ha desarrollado en la historia la iglesia de Éfeso? ¿Cómo nuestra iglesia hoy, aquí en Surco, cómo se está desarrollando? ¿Cómo está avanzando? ¿Cómo está trabajando? Nosotros, como miembros, como familia, ¿cómo estamos desarrollándonos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos avanzando en el servicio del Señor? Vamos a encontrar algunas pistas aquí en la Biblia respecto a la iglesia de Éfeso. Entonces he considerado 4 partes, o he dividido en 4 partes esta reflexión de esta mañana. Un poquito para aclarar, aquí hay muchos símbolos, muchas imágenes en el libro de Apocalipsis. Solamente quisiera leer con ustedes el capítulo 1, el último verso, porque habla de las 7 estrellas, de los 7 candelabros, etc. Ahí está la explicación a qué se refiere con las 7 estrellas, con los candelabros, ¿no? El último versículo. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Y en el versículo 12, en medio de ellos está el Señor. En medio de su iglesia está el Señor. Entonces eso vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces considero, o la Biblia nos presenta respecto a la iglesia de Éfeso, que ha atravesado por 4 etapas, por 4 momentos. La primera etapa se le puede llamar como la etapa misional. La etapa misional, donde se empieza a predicar la palabra de Dios, donde hay conversiones, donde personas se bautizan, personas que cambian su vida, se involucran en el camino del Señor. La etapa misional.
es lo más importante, tal vez es el punto de partida en nuestras vidas. Cuando las personas reciben el Evangelio, se bautizan y se comprometen y se añaden más personas para la iglesia del Señor, la etapa misional. ¿Y dónde encontramos eso? Vamos ahora al libro de Hechos, el capítulo 18. Encontramos ahí algunas pistas respecto a los inicios, a los comienzos de la iglesia de Éfeso. Capítulo 18 de este libro de Hechos, del 18 vamos a leer. Dice: Pablo permaneció allí muchos días, luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Aparentemente hay una apertura para recibir la palabra del Señor. Hay un buen ambiente. El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, está de paso por esta ciudad de Éfeso. Por un breve momento, él comparte el Evangelio, comparte la palabra de Dios, y los participantes, los oyentes, le dicen al apóstol Pablo: quédate un poco más de tiempo, ¿no? Queremos escucharte más, queremos aprender más. Aparentemente hay una buena disposición de ellos. Pero más adelante, en el capítulo 19, versos 9 y 10, en el segundo momento, el apóstol Pablo, como ha prometido, regresó a esta ciudad de Éfeso. Capítulo 19, versos 9 y 10. Versos 9 y 10 dice, desde el 8: entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hasta imitaban al apóstol Pablo. Usaban hasta los personas extrañas, usaban curanderos, usaban el nombre de Jesús en aquel lugar. Fue una gran bendición la presencia del apóstol Pablo, la predicación de la palabra de Dios. Entonces, por eso decía al principio, ¿no? Aparentemente hay un buen ambiente, pero en la sinagoga muchos otros empezaron a levantarse en contra del apóstol Pablo. Pero no solo esto, sino que en los versos 18 al 20 nos dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era
de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Como decíamos al principio, en la etapa misional se predica la palabra de Dios. Las personas reciben la palabra de Dios, se bautizan, cambian su actitud, se ponen al servicio del Señor. Es la primera etapa, la etapa misional. ¿Cuántos recuerdan ese momento de su vida? ¿Usted ha atravesado ese momento? ¿Qué pasó con usted cuando recibió la palabra del Señor? ¿Cómo recibió usted? ¿Qué hizo luego? Si nosotros retrocediéramos el tiempo en que hemos recibido la palabra hasta la fecha, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está su vida? ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado? ¿Qué está pasando en nuestra vida? En la etapa misional hay una devoción, hay un acercamiento, hay una búsqueda al Señor, hay arrepentimiento, confesión de pecado, bautismo. La iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a avanzar. Atravesó eso la iglesia de Éfeso en su primer momento, sus primeros años. Algunos estudiosos dicen que esto probablemente estaría ocurriendo en el año 52 después de Cristo. La iglesia de Éfeso atravesaba por esta etapa. Era el año del establecimiento de la iglesia. Como hemos mencionado, el apóstol Pablo predicó en esta parte, dice, por 2 años. En el establecimiento de la iglesia. Por eso preguntaba, cuando usted recibió la palabra del Señor, ¿cómo lo ha recibido? ¿Con alegría? ¿Con gozo? ¿Tenía ganas de aprender, de leer la palabra de Dios, de orar, de bautizarse, de participar, de involucrarse? ¿Pasó por esa etapa o todavía no? Si que no ha pasado esa etapa, oremos, ¿no? Que el Señor pueda intervenir en nuestras vidas, pueda, que el Evangelio, que la palabra del Señor, que la semilla del Evangelio pueda cambiar nuestra vida. Es importante esta etapa. El segundo momento se llama la etapa ministerial. La etapa ministerial. En esta etapa del crecimiento de la iglesia se afirma, se establece, se fortalece espiritualmente a los miembros de la iglesia, donde está presente el discipulado, el estudio bíblico. Hay involucramiento en el ministerio. Existen nuevas obras ministeriales. Y eso nosotros leemos aquí, ya en el libro de Éfeso, el primer capítulo de este libro. Vamos a leer, que para hoy en el programa estaba el versículo 7. El apóstol Pablo, en este segundo momento, después de trabajar por 2 años, ahora él escribe esta carta que lleva este nombre, ¿no? Iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 1, y aquí empieza diciendo, ¿quiénes son ellos ahora? Ahora que tienen a Cristo en su corazón, ahora que han recibido el Evangelio, ¿quiénes son cada uno de ellos? ¿Cómo deberían considerarse ellos después de recibir la palabra del Señor? Bueno, de verso 1 en adelante dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 3, es una alabanza, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 dice, en Él tenemos redención.
El versículo 9, la primera línea dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El versículo 11, la primera línea dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Y por último, el versículo 13, la última parte, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí están las bendiciones espirituales. Algunos predicadores dicen que este es el DNI de cada creyente. ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿Qué beneficios tienes? ¿Cómo deberías identificarte? ¿Cómo deberías mirarte? ¿Cómo deberías considerarte? Tal vez para el mundo no significamos nada. No tenemos grados, no tenemos títulos, no somos personas de renombre tal vez para el mundo, pero según este pasaje, delante de Dios, tú eres una persona valiosa, eres una persona importante. Tienes estas bendiciones espirituales. Ahora vives en otra realidad, ¿no? Tienes, Él te conoció, Él te predestinó, como dice verso 4 y 5, para la alabanza de su gloria. Verso 7 que hemos dicho, los beneficios, ¿no? Tenemos redención, nos dio a conocer el misterio de la voluntad, etcétera, lo que hemos enumerado. Entonces, en el segundo momento, el apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso y les dice, ¿saben qué? Ustedes son esto. Ustedes deberían mirarse, ustedes deberían considerarse de esta manera. Ustedes no son cualquier persona, son personas muy especiales delante de Dios. Esta etapa, dicen algunos, que estaría más o menos ocurriendo en el año 60, en el año 61 después de Cristo. ¿Quiénes son los hermanos, los miembros de esta iglesia de Éfeso? Describe esta primera parte, este primer capítulo. El tercer momento tenemos la etapa del mantenimiento. Ya dijimos que en el primer momento las personas reciben el Evangelio, reciben la palabra de Dios, se convierten, se bautizan, se involucran. En la etapa ministerial se hace el discipulado, se hace el seguimiento, se afirma los miembros de la iglesia, se fortalecen espiritualmente, hay ministerios, hay actividad en la iglesia. Pero en el tercer momento es la etapa del mantenimiento. Aquí ya tal vez hay que preocuparnos un poco. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? La etapa del mantenimiento, como su nombre dice, es solamente continuar lo que ya está funcionando, dar continuidad a lo que ya está funcionando. Es la etapa de poco crecimiento, etapa en la que las actividades muchas veces se centran en los miembros de la iglesia. La iglesia se vuelve iglesiacentrismo. Las actividades se enfocan en los miembros de la iglesia. No están mirando afuera. Lo más importante son los que están dentro. Es una etapa en que deberíamos pensar y preocuparnos. A pesar de los años, los hermanos siguen pidiendo, por ejemplo, ¿no? Como he mencionado en la mañana, aquí hay algunas experiencias, algunos testimonios, ¿no? Para animarnos, ¿no? Para no caer en lo mismo. Bueno, por la mayoría de votos, aunque gané por un voto, soy tesorero del consejo directivo de la iglesia presbiteriana y reformada a quien nosotros participamos, ¿no? Donde estamos, ¿no? Me nombraron como tesorero del consejo directivo. Ahora, a mí no me gustan cargos. Me he librado de otros cargos, pero los hermanos seguían insistiendo para que yo sea tesorero. Me dejaron sin palabras. En la reunión de la mañana tal vez se han notado, a veces por momentos me quedo sin palabras. Me dejaron sin palabras y dijeron, ya aceptó el hermano, hagamos una votación, y gané por un punto. Ahora, esto significa que no solamente puedes ocupar un puesto y vas a recibir algo. A veces la gente piensa eso. Eso nos dicen en provincia, ¿no? Los hermanos, ¿no?
Los consejos directivos piensan que nosotros somos banco, que solicitan materiales y le vamos a proveer, solicitan capacitación y le vamos a mandar capacitadores, etc. No, hermanos, ser miembro del consejo directivo es invertir tu tiempo, invertir tu dinero, o sea, andar con tus propios recursos. Pero, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Es triste esto. Hay iglesias que todavía están pidiendo pastores misioneros. Queremos un pastor misionero. ¿Para qué? Es que se ahorran, pues, hermanos, ¿no? Con el misionero viene con sus recursos. Entonces hay iglesias. Estoy hablando de una iglesia que está en Lima. Una iglesia que está en Lima una vez pidió un pastor misionero. Entonces, como dije, están mirando adentro, no tanto afuera. ¿Qué más? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, la iglesia de Éfeso se encuentra en esta etapa, donde ahora el apóstol Pablo, después que ya se instaló un pastor joven, en este caso Timoteo, estaba trabajando en la iglesia de Éfeso. Pablo está en otra región de donde él escribe a este joven pastor dos cartas prácticamente, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, para animar, para decir cómo él debe hacer el ministerio, cómo debe guiar, cómo debe conducir la iglesia del Señor. Entonces, segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga hombres fieles e idóneos para que también enseñen a otros. El apóstol Pablo animando a este joven pastor para que siga guiando a esta iglesia de Éfeso. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles, que ellos también, al escuchar, al aprender, que hagan la réplica, que continúe la obra del Señor. Y algunos piensan que esto estaría ocurriendo en el año 63, el año 67 aproximadamente después de Cristo. El apóstol Pablo escribe, como dije, dos cartas a este joven pastor que está trabajando en la iglesia de Éfeso. Nos referimos a Timoteo, dando instrucciones de cómo llevar a cabo el ministerio. Entonces, en esta parte, creo que es preciso que nosotros también, como iglesia, pensemos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros, la iglesia? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo está avanzando la obra del Señor en esta parte de la ciudad? ¿A quién se dirigen nuestras actividades? Cuando programamos actividades, ¿a quién se dirigen nuestras actividades? ¿Es para nosotros? ¿Es para la gente que no ha escuchado el Evangelio? ¿A quién se dirigen nuestras actividades? Es una pena, también he escuchado, ¿no? Cuando se piensa afuera, lo primero que preguntan en la mayoría de nuestras iglesias, preguntan, ¿no? Hay una necesidad para trabajar en tal zona, pero ¿son presbiterianos? Eso es lo primero que preguntan, ¿no? Los líderes. ¿Pero son presbiterianos? ¿Que solamente a los presbiterianos podemos apoyar? ¿Solamente con ellos nada más podemos trabajar? ¿Quién sabe de ese lugar, de ese trabajo, puede salir, quién sabe, una obra? Estuve participando en algunas reuniones que me han invitado sobre plantación de iglesia, y me he llevado una grata sorpresa. Hay una iglesia que se está plantando en Miraflores, y los plantadores son un equipo, y en ese equipo no son de la misma denominación. Encontré a un presbiteriano que estaba en Chiclayo, desde donde él colaboraba como plantador en el equipo de plantadores.
diferentes. Encontré a algunos estudiantes del seminario que habían llevado algunos cursos conmigo, que también eran parte de este equipo de trabajo. Yo trabajo en Chorrillos, con estudiantes del colegio. Vinieron un día, nos ofrecieron apoyo. Bueno, las familias con quien nosotros trabajamos, algunos participan en la iglesia presbiteriana que está en Chorrillos. Ellos nunca nos han dicho, pero ustedes tienen que ser parte de nosotros. Nada, lo importante es colaborar, hacer que los miembros participen, se involucren, que trabajen. Lo importante es estar al servicio del Señor, al servicio de los demás, porque a eso el Señor nos ha llamado. El Señor te ha llamado a eso. No dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, ¿qué estás haciendo por tu prójimo? A veces decimos, no hay actividad, no hay trabajo, no hacen nada, no programan nada. A veces hay comentarios también de eso. Trabajo hay. El tema es que a veces no nos atrevemos o simplemente estamos esperando que alguien dé alguna iniciativa. Cuidado, no vayamos a quedarnos en esta etapa del mantenimiento, solo mirar hacia adentro, solo mirar a los que participan, a los que vienen, a los que estamos dentro. Siempre tenemos que mirar hacia afuera. Por último, la etapa del mantenimiento. Esto estaría pasando año 97, 98 después de Cristo. Y con eso termino, porque aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, verso 1 en adelante, hemos leído respecto a esto. La etapa del mausoleo o la etapa monumental lo llaman esto. Después de pasar por la etapa misional, donde había conversión, bautismo, la gente se involucra, en la etapa ministerial se afirman las personas, hay discipulado, se fortalecen espiritualmente, se involucran en los ministerios, pasan a un tercer momento, que es la etapa del mantenimiento, donde le dan continuidad a lo que vienen haciendo. Muchas veces se mira solo hacia adentro, no se mira hacia afuera. Ahora llega la etapa monumental, la etapa del mausoleo. Es la etapa de la muerte espiritual. No hay crecimiento espiritual y como consecuencia de ello no hay conversión, donde todo es rutinario por costumbre. Más se preocupan sobre la forma. Ese es otro tema en la denominación Miro, ¿no? Están discutiendo de la forma. Ustedes se imaginan, todavía se sigue discutiendo cuál es la forma del bautismo. ¿Qué es lo esencial del bautismo? Al bautizarme, me identifico, doy testimonio de que soy de Cristo. Pero ¿cuál es la forma? Se sigue discutiendo esto. Como dije, en esta etapa, ¿no? Aquí hay un material, están pidiendo material, ¿no? Bueno, hermanos, aquí hay un material para que trabajen con niños. Preguntan, ¿pero ese material es presbiteriano? Pero si tienes tantos años en la iglesia, no tienes capacidad de revisar y decir, ¿sabe qué? En estas cosas me enfoco, en esas cosas de repente no es como nosotros hemos aprendido en la iglesia. Solo por el hecho de que no lleva el nombre presbiteriano, ese material ya no vale. Los hermanos piden materiales presbiterianos. Entonces, en el pasaje que hemos leído aquí en Apocalipsis, no es que esta iglesia no hacía nada, hermanos. El versículo 2, el Señor dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo. No es que no estaban trabajando, no es que estaban con los brazos cruzados. Había actividad, había trabajo duro. Y no solo eso. El versículo 3, incluso ellos, sus vidas,
estaban en peligro por ser cristianos. Dice, has sufrido, has sido perseverante a pesar de todo. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No es que las cosas también eran fáciles, simples, ¿no? Era difícil ser cristiano en esos años. Estamos hablando del año 97, 98 después de Cristo. Había trabajo, había actividad, arduo trabajo, había persecución, sufrimiento. A pesar de eso, ellos estaban ahí haciendo actividades. Había buena doctrina. El versículo 2 dice que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ya no eres como al principio. Ya no estás trabajando o ya no me estás sirviendo como en la etapa misional. Había disposición, había receptividad, recibían la palabra, ponían en práctica, cambiaban de actitud, se bautizaban, se involucraban. Ahora ya no hay eso. Tal vez ellos habrían caído de repente, sospecho, ¿no?, en un activismo. Hacían actividad porque están trabajando duro acá. Pero ni eso se cuenta delante del Señor. Lo más importante dice el versículo 4, ¿no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tal vez pensar aquí, los que tienen familia, los que son casados, cuando se han enamorado, cuando estaban de novios, ¿cuál era tu actitud para tu enamorada, para tu novia? Señoritas o hermanas que ya tienen familia, en ese momento, ¿cuál era tu actitud para tu enamorado, para tu novio? ¿Cómo vivíamos esa etapa del enamoramiento, del noviazgo? Han pasado algunos años. ¿Haces lo mismo que has hecho en esos primeros años? ¿Siempre traes algún presente para la esposa? De repente al principio traías chocolatito, alguna flor, algo así. ¿Sigues haciendo eso ahora? Tenías palabras bonitas en ese tiempo. ¿Ahora lo sigues teniendo? Tenías mucha consideración, mucha paciencia. ¿Ahora sigues siendo así? Después de los años, ya tienes tus hijos tal vez. Has dejado tu primer amor. Has dejado lo más importante, lo más esencial para la vida cristiana. ¿Cuál es lo más esencial? ¿Cuál es lo más importante en la vida cristiana? Lectura bíblica, estudio, oración, entrega, disposición para seguir aprendiendo. A veces en esto hay dos tendencias. Con eso termino. Hay dos tendencias. Muchas veces, por el paso del tiempo, o somos muy light, muy simplista, ¿no? Pasamos por alto, pues ya ellos son, ya están aprendiendo, así lo miramos, todo es fácil, todo es lindo, ¿no? Pues ya no estamos como al principio, ¿no? ¿Sabes qué tenemos que leer? ¿Sabes qué tenemos que aprender algunas lecciones? Al principio, hermanos, yo tenía una libreta de notas donde yo escribía qué pasaje está predicando. Yo escribía eso. Todavía debo tener en Ayacucho esos cuadernillos que yo tenía en ese tiempo. Pero ahora, ¿quién toma nota? ¿Cuál es el texto que se predicó? Nadie toma nota. La situación ha cambiado. Entonces, a veces es muy simple, ¿no? Algunos dicen, no, pero ese pasaje ya lo conocemos, también eso he escuchado, ¿no? Pero ya lo sabemos, ¿no? En una ocasión, lamento decir esto, hermanos, 50 años, casi 50 años están participando en la iglesia y todavía siguen diciendo, no nos han enseñado, no nos han capacitado.
Enséñanos pues. Pero no, hemos enseñado. Ah, pero hermano, es muy simple pues. Nosotros queremos mucho más profundo. Entonces le digo, pero ese que llamas algo simple, ¿por qué no lo pones en práctica? Si quieres algo más profundo, si no pones en práctica algo pequeño, algo simple, algo más profundo, algo más grande, pues menos lo vas a hacer. A veces da ganas de decir, has perdido tus 40, tus 50 años en la iglesia. No has aprendido nada, no has avanzado, sigues pidiendo capacitación, sigues pidiendo que no, sigues quejándote diciendo que no te han enseñado. Hay formas. Estamos en Lima, estoy hablando de Lima, no estoy hablando de provincia, ¿no? En Lima hay formas. Hay formas de capacitarnos, hay formas de aprender, hay formas de seguir avanzando. Algunos, por ejemplo, había un caso, una compañía de trabajo dijo lo siguiente, ¿no? El tema también es que, como estamos años ya, a veces ya lo acomodamos la Biblia, ¿no? A nuestra disponibilidad, a cómo nosotros miramos, cómo nosotros pensamos. Como que ya esto, sí, pues ya lo hacemos manejable, ¿no? ¿Cómo estamos en el dar, por ejemplo? ¿Cuántos dan para la obra del Señor conscientemente, como dice el Señor? Tristemente, una compañía de trabajo me contó la siguiente experiencia. No vayan a decir que el pastor es chismoso. Me contó la siguiente experiencia. En su iglesia, de esta amiga, de esa compañía de trabajo, había un miembro que trabajaba en el conservatorio. Era músico. Él gana $50 por hora por hacer alguna actividad con esta profesión, con este oficio, bueno, en ese tiempo. Y resulta que en la iglesia, él no daba nada, ni un sol. Entonces hacen el seguimiento y a ver con cuánto de ingreso tenemos, y encuentran que este hermano no estaba dando nada. El pastor, algunos hermanos se acercaron para animar, ¿no, hermanos? Todos tenemos que sumarnos, todos tenemos que participar en esto. ¿Cuál fue su respuesta? Miren, hermanos, yo gano tanto porque soy profesional, a mí me pagan tanto. Yo en la iglesia estoy dando, porque tienen 3 cultos, ¿no? Estoy dando 3 horas de mi tiempo, más bien a mí deberían pagarme. Esa es mi ofrenda al Señor. ¿Dónde ha leído eso? ¿De dónde ha aprendido eso? Entonces, teniendo posibilidades, no lo está haciendo. Por eso decía, algunos lo acomodamos como nosotros vemos, como nosotros pensamos, y no estamos ya tal vez practicando las primeras cosas que habíamos aprendido en los primeros días de nuestra vida, o los primeros años de nuestra vida cristiana. Y otro es que a veces por el tiempo también nos hemos vuelto de repente ya, estamos para mirar qué está bien, qué está mal, para eso, o para fiscalizar. Yo los llamo, todos quieren ser, o algunos quieren ser, mejor dicho, legisladores, ¿no? Quieren dictar, quieren decir cómo debe hacerse, qué debe hacerse. Pero a veces no están dispuestos ellos para hacer lo que están diciendo, ¿no? A veces también pasa eso en esta etapa. No estamos dispuestos a hacer, sino simplemente para dictar, para decir cuál debemos tener cuidado en esto. No sé si referir esto, pero creo que estoy siendo demasiado ya. A un amigo pastor dicen, eso sí en el Braille, ¿no? Quería capacitarse, era mi compañero de estudio. Entonces, quiso ir a capacitarse
la iglesia no le quiere dar permiso. O sea, no es que él se va a capacitar en construcción, en otra actividad, sino en trabajo en la iglesia. Pero a pesar de eso, él quiso participar porque para él era importante esta capacitación. ¿Qué le dijeron? Bueno, anda a capacitarte, pero esos días que tú no vas a estar aquí por capacitarte, te vamos a descontar. Te vamos a descontar. Y le descontaron porque era una capacitación de 3 días. Entonces, a veces por el paso del tiempo, a veces se actúa de esta forma. Entonces debemos nosotros tener cuidado en qué nivel, en qué etapa, en qué paso de la vida espiritual estamos. Recuerda, la palabra del Señor dice a estos hermanos de la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu trabajo arduo, tu lucha, ¿no? Tu sufrimiento. Tienes buena doctrina, estás evaluando a los falsos, ¿no? Y no los estás aceptando a ellos. Pero ¿sabe qué? Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Has dejado tus primeras obras. Has dejado tus primeros años de la vida cristiana, donde consideraba lo más importante, la vida devocional, la vida del estudio bíblico, de involucramiento, de participación. Estos primeros frutos has dejado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aproximadamente en 50 años, la iglesia de Éfeso llegó a esta etapa monumental. Y dicen los turistas, ¿qué es hoy la iglesia de Éfeso? ¿Qué es hoy la iglesia de Éfeso, donde predicó el apóstol Pablo, donde había conversión, la gente se sanaba, donde Timoteo luego dio también un gran aporte? ¿Qué tenemos hoy en la iglesia de Éfeso? Dicen que hoy la iglesia de Éfeso es una ruina. No queda nada, no hay ni un miembro de esta iglesia de Éfeso. En 50 años ellos están de caída. Están de caída. Trabajan mucho, pero ese trabajo que hacen a los ojos de Dios, pues no tiene sentido o no tiene mucho valor, no tiene mucho significado. Para el Señor lo más importante es, como dice aquí el texto, el primer amor, las primeras obras. Entonces, ¿cómo estamos nosotros como Iglesia Presbiteriana de Surco en estos tiempos? ¿Somos mejores que estos hermanos que hemos leído, que estos hermanos de la iglesia de Éfeso? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como congregación? Como miembro, como de manera individual, de manera particular. ¿Qué estás haciendo tú? ¿De qué manera estás contribuyendo para la obra del Señor, para el sostenimiento de la obra del Señor? ¿Cuánto de tu tiempo estás dando para la obra del Señor? ¿Qué estás haciendo por la obra del Señor? No sé cuánto tiempo ya participas en la iglesia, no sé hace cuánto has recibido al Señor. Estas cosas que he mencionado no son inventos, no son bromas. Conozco hermanos que han participado tanto tiempo, siguen pidiendo capacitación, siguen pidiendo materiales presbiterianos. Después de haber asistido tanto tiempo, siguen pidiendo lo mismo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú delante del Señor? El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Así que estamos, creo yo, empezando el año. Cuando terminamos el año, al inicio del año uno evalúa, ¿no? Cómo le fue en el año, que a veces algunos hacen promesas, ¿no? Este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello, planifican, ¿no?
creo que estamos a tiempo para revisar también, para hacer un inventario de nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Qué hemos logrado? ¿Cuánto hemos avanzado como iglesia, como congregación, pero también de manera individual? ¿Cuánto hemos avanzado espiritualmente? ¿En qué etapa estamos? ¿Seguimos teniendo esa actitud de recibir, de seguir participando, de colaborar, de contribuir? ¿O es que venimos de vez en cuando? ¿O es que, no sé, cuando alcanza el tiempo o cuando podemos? ¿Cómo estamos? Que el Señor nos ayude en este año, en nuestra vida espiritual, y podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo para la gloria del Señor. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por traernos este día para que podamos recibir tu palabra. Tú conoces mejor que nadie nuestro corazón, nuestro compromiso. Tú conoces mejor que nadie, Señor, la disposición que tenemos para participar, para colaborar en la obra tuya. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, que podamos ser de bendición, que podamos trabajar, Señor, en este año como un equipo, porque realmente somos un equipo, somos del equipo de Cristo, llevamos la camiseta de Cristo, no llevamos ninguna religión, ninguna denominación, porque nosotros somos de Cristo y nosotros queremos en este año ver en nuestras vidas a Cristo vivo, a Cristo obrando. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.